Si le crees todo lo que te dice, tienes serios problemas. Pero es un verdadero placer estar aquí. Estoy decepcionado. Vine de Boston a la costa oeste, lleno de toda la propaganda sobre el calor y el sol radiante. Es tan malo aquí como lo es allá. Pero es un gusto conocerte. ¿Has pensado alguna vez en el sistema de correo en el mundo antiguo? No creo que esto sea algo que les preocupe demasiado y realmente no merece la pena detenerse a pensarlo, puesto que no disponían de un sistema postal organizado. Una parte de la correspondencia era transportada por el propio ejército, eran despachos oficiales del gobierno romano y a medida que las tropas se desplazaban de un lugar a otro, ellos mismos se encargaban de llevar esos despachos. Y una parte del correo era transportada por los propios mercaderes. Mientras viajaban de una ciudad a otra para vender y comprar sus mercancías, aprovechaban para ganar un pequeño extra llevando la correspondencia. Sin embargo, la mayor parte de la correspondencia en el mundo antiguo era de carácter muy personal. Si querías enviar una carta a alguien, encontrabas a alguien que iba en la dirección general a la que querías que tu carta fuera enviada y luego te sentabas y escribías tu carta y convencías a esa persona de que la llevara consigo y entonces te sentabas a esperar. Y a menudo, después de que esa carta tuya, cruzara mares embravecidos y carreteras infestadas de bandidos, te sentías realmente afortunado de que tu misiva llegara a su destino, a pesar de todo. Hoy en día estamos acostumbrados al correo electrónico y a las entregas urgentes de un día para otro. La mayoría de nosotros se sentiría sumamente frustrada con un sistema de esa naturaleza. Sin embargo, hubo personas que llevaron el correo para el apóstol Pablo. Gente como Estefanas, Acaico y Fortunato, quienes llevaron su correspondencia a Corintia. Tíquico, el que llevó una carta a la iglesia de Colosas. Epafrodito, el que llevó una carta a la iglesia de Filipos. Y luego estaba una mujer de nombre Febe, quien transportó la carta más importante que Pablo jamás escribió, la carta que él mismo redactó para la iglesia de Roma. La gran mayoría de estas personas son héroes de la fe que no han sido reconocidos. Si no hubiera sido por su inquebrantable fidelidad y su diligencia al transportar los mensajes, posiblemente no tendríamos el Nuevo Testamento tal como lo conocemos en la actualidad. Pero en su gran mayoría no solemos notarlos, apenas podemos pronunciar sus nombres y no esperamos recordarlos. Y sin embargo existe un mensajero en el Nuevo Testamento sobre quien se escribió una carta completa, una epístola entera. Resultó ser un ladrón y un esclavo fugitivo, pero también fue el hombre que llevó la importante carta de Pablo a Filemón. La historia detrás de esta carta, que está enterrada al final de tu Nuevo Testamento, justo en el umbral del libro de Hebreos, parece ser algo como esto. Filemón era un acaudalado terrateniente en la ciudad de Colosas y en algún momento de su vida, en algún lugar, tuvo un encuentro con el líder de la fe cristiana, un hombre cuyo nombre era Pablo. Es posible que se encontrara con él allá en Éfeso, porque Pablo jamás había visitado Colosas y Éfeso se encontraba a unas 125 millas de distancia. Pero en cada lugar donde se encontraban, Pablo le compartió a Filemón la maravillosa buena noticia acerca de Jesucristo y como resultado Filemón se convirtió en un cristiano. Filemón fue completamente encendido y transformado por esa fe que acababa de encontrar y por lo tanto, cuando finalmente regresó a la ciudad de Colosas, él junto con varios otros creyentes fundaron una congregación que se reunía regularmente en su propia casa. Pensamos en Filemón como un hombre de considerable riqueza por dos razones. La primera es que tenía una casa lo suficientemente grande como para acoger a una pequeña congregación y en segundo lugar era propietario de esclavos. Hablamos de la esclavitud en el primer siglo. No estamos hablando de la esclavitud tal como la experimentamos en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Era algo muy diferente. Pero una de las características distintivas de un hombre o una mujer que era una persona de gran riqueza era que tenían esclavos sirvientes para ejecutar todas sus órdenes. Y uno de los muchos esclavos que formaban parte del servicio en la casa de Filemón era un joven llamado Onésimo. Ahora bien, a Onésimo no le gustaba en absoluto su condición de esclavo. Él sentía que lo habían empujado a un segundo plano, a un lado, cuando en realidad deseaba ser un protagonista importante en la vida, y por eso decidió que cambiaría su condición. Y un día, cuando Filemón y toda la familia se habían ausentado, Onésimo se metió en la casa y se llevó absolutamente todo lo que pudo encontrar a su alcance.
Se llevó las joyas, el dinero en efectivo y cualquier otro objeto de valor que no estuviera firmemente asegurado. Los guardó en su mochila y emprendió el viaje hacia Roma. La razón por la que supongo que se dirigió a Roma es que era una ciudad muy lejana, a unos 1500 kilómetros de Colosas. Además, era la ciudad capital y todas las principales carreteras de la nación conducían directamente a Roma. Es una gran metrópolis palpitante, con extraños aglomerándose en sus puertas, y como cualquier gran ciudad, era un lugar donde la escoria humana podía establecerse y atacar con relativa seguridad. Y así, estoy seguro de que Onésimo pensó que si tan solo pudiera llegar a Roma, podría esconderse y ocultar sus crímenes en el anonimato de la multitud. Y llegó allí. Supongo que durante un tiempo se dio la gran vida, mujeres, vino, canciones, todas las atracciones y placeres que una gran ciudad puede ofrecer a un joven que viene de un pequeño pueblo de campo. Y entonces me imagino que, un día se encuentra en el Coliseo. Está viendo las carreras de cuadrigas y está sentado junto a un hombre que empieza a preguntarle por qué ha venido a Roma. Sésimo le dio una respuesta bastante evasiva. Él estaba allí principalmente para ver los lugares de interés y también estaba allí para realizar algunos pequeños negocios. Y aquel hombre, que se había convertido en un nuevo amigo, le dijo: mira, hay un hombre aquí en Roma a quien realmente deberías ir a ver. Se llama Pablo, es un hombre muy viajado. El polvo de casi todas las calzadas romanas está en sus sandalias y es un hombre de gran cultura. Podrías convertirte en un erudito con solo rozarte con él. No, de verdad deberías conocerlo. No es un hombre fácil de conocer. Resulta que está bajo arresto domiciliario, pero si quisiera reunirse con él, creo que podría concertar una cita. No sabemos con exactitud cómo fue que esto sucedió, pero lo que sí sabemos con certeza es que mientras el apóstol Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario en la gran ciudad capital de Roma, tuvo un encuentro con un hombre llamado Onésimo, y fue el propio Pablo quien le compartió las maravillosas buenas nuevas acerca de Jesús. Y Onésimo, por su parte, también se convirtió en un fiel y devoto seguidor de Cristo. Eso es lo asombroso de esta historia nuestra, de esta buena noticia. Atrae a todo tipo de personas. El mismo mensaje que capta la atención de un estudioso sentado en una biblioteca de una gran universidad también impacta en la vida de un agricultor en un país en vías de desarrollo, labrando su tierra con herramientas ya muy viejas y desgastadas. El mismo evangelio que puede conmover a una mujer que vive en la sociedad de San Francisco, una mujer que intenta afrontar sus problemas acudiendo al bar que se encuentra en la esquina justo al lado de su sala de estar. También puede afectar a una joven que sirve copas en un bar en la zona céntrica de la ciudad. Rudyard Kipling, en su poema The Ladies, afirmó que la dama del coronel y Judy O'Grady son, en el fondo, muy parecidas bajo la piel. Y es precisamente en ese punto donde este mensaje realmente hace su trabajo. Me refiero a lo más profundo, bajo la superficie de la piel, donde todos nosotros somos, en esencia, bastante idénticos. Bajo la superficie misma de nuestra piel, donde guardamos esos secretos que no hemos revelado ni siquiera a nuestro amigo más cercano y querido, hay cosas que sabemos que nos daría reparo o vergüenza comentar con un psiquiatra. Pero bajo la piel es ahí donde esta buena noticia hace su trabajo. Y esto tuvo un efecto transformador en la vida de Onésimo. Cuando llegó a Roma, él era de hecho parte del problema, o mejor dicho, de un gran problema. Pero después de que se convirtió en cristiano, él se volvió parte de la solución. Cuando alguien se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma, solían ubicarlo en el tercer piso de un edificio y lo mantenían encadenado a soldados romanos durante las 24 horas del día. Además, Roma no le proporcionaba ninguna comodidad. El prisionero tenía la responsabilidad de conseguir su propia comida y también de obtener su propia ropa. Y así me doy cuenta de que Onésimo debió haber sido como un asistente personal para Pablo. Cualquier cosa que Pablo necesitara, él salía a la ciudad, la conseguía y se la traía de vuelta. Y los dos se volvieron muy unidos, tan unidos como lo son un padre y un hijo. Y entonces, un día de esos, me puedo imaginar que Onésimo dijo, Paul, hay algo que yo tengo que decirte. Bueno, ¿qué ocurre, Onésimo?
Bueno, verá, le diré, yo provengo de una ciudad en Asia Menor, un lugar bastante pequeño llamado Colosas. Pablo dice, yo sé de Colosas. Pues, verás, hay un hombre, un tipo que está de vuelta en la ciudad de Colosas. Su nombre, por si no lo recuerdas, es Filemón. Y entonces Pablo le pregunta, ¿acaso conocéis a este Filemón? Vaya, no tenía la menor idea de que tú conocieras a Filemón. ¿Y por qué me lo preguntas ahora? Pues yo le hablé a ese buen anciano sobre nuestro Señor Jesucristo. Él, sí, claro que conozco a Filemón. Mira, cuando regreses, por favor, hazle saber a Filemón todo lo que me ha sucedido. Estoy completamente seguro de que él, Onésimo, dijo, espera un momento, Pablo. La verdad es que no creo que, Filemón tenga mucho interés en volver a verme. Pues verás, cuando salí de Colosas me fui con mucha prisa. La verdad es que yo lo desvalijé por completo. Le quité absolutamente todo lo que tenía. Y así fue como pude financiar mi viaje hasta aquí. Y Pablo, me lo gasté todo, hasta el último céntimo. Y tú sabes también como yo que la ley del gobierno romano establece que si un esclavo se escapa de su amo, eso podría ser considerado un delito capital. Y Paul, me gustaría volver. Quiero decir, realmente me gustaría arreglarlo. Pero a la hora de ser crucificado por ello, no sé si puedo con eso. Bueno, Onésimo, la verdad es que sí, tienes que regresar, pero te voy a decir lo que haré. Yo le escribiré una carta a Filemón en tu nombre y estoy seguro de que cuando Filemón lea tu carta, todo se solucionará. Y así fue como, estando él sentado allí bajo arresto domiciliario en la ciudad de Roma, Pablo tomó asiento y redactó rápidamente esta breve misiva para su querido amigo Filemón. Estoy completamente seguro de que Onésimo colocó esa carta en un sitio muy seguro y luego emprendió el camino de regreso. Me parece que su vuelta fue mucho más rápida de lo que había tardado en llegar. Él no tenía un deseo particular de ir a Colosas para encontrarse con Filemón, pero de todos modos regresó. Puedes imaginarlo subiendo por el largo y polvoriento camino que lleva a la casa, y Filemón está tranquilamente sentado en el tejado, disfrutando de su desayuno, sintiendo la brisa fresca de la mañana, y de repente mira hacia arriba y dice, ¿sabes qué? Ese parece Onésimo. Tiene esa misma cojera, pero no se atrevería a volver. Así que vuelve a terminar su comida y levanta la vista. Y sí, es él, es Onésimo. Y entonces él baja del tejado, desciende las escaleras, está a punto de apresar a Onésimo, a punto de ponerlo bajo arresto. Y Onésimo dice, Señor, 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 antes de que haga nada, aquí tiene una carta que debe leer. Te prometo solemnemente que no me escaparé de aquí, pero por favor te ruego que leas esta carta. Y así, manteniendo su atención con un ojo en Onésimo y con el otro ojo puesto en la carta, Filemón se dispone a leer. Pablo. ¿Ha visto a Pablo, Onésimo? Sí, lo vi en Roma. Lo dejé hace unas cuantas semanas. Pablo, son un prisionero de Cristo Jesús. ¿Está Pablo en la cárcel de nuevo, Onésimo? Sí, se metió en serios problemas allá en Jerusalén y presentó su defensa directamente ante el mismísimo César y ahora está a la espera de que su caso sea finalmente escuchado. Timoteo, hermano. Filemón, nuestro querido amigo y compañero de trabajo. ¿No es eso muy amable de parte de Pablo? Y a Apia, nuestra hermana. Entiendo que Apia era la esposa de Filemón y por eso me imagino a Filemón girándose de repente y diciendo con emoción, Apia, Apia, por favor, sal aquí. Tenemos una carta importantísima del apóstol Pablo. Ella sale, aún secándose las manos con un paño, y de repente, al verlo, su expresión cambia y exclama con indignación, joven, ¿cómo te atreves a regresar a este lugar después de todo lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste con ese broche que tú te llevaste? Mi madre me lo dio, mi abuela me lo dio, ¿sabes? Cariño, tenemos que hacer un gran esfuerzo por controlarnos, sí, por controlarnos hasta que leamos esta carta. A Apia, nuestra querida hermana, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Por lo que entiendo, Arquipo era muy probablemente su hijo, y a la iglesia que se reúne en vuestro hogar. Y entonces Filemón lee la carta, recorriéndola hasta que llega a lo que nosotros conocemos como el versículo 10. Y él dice, con gran humildad y un profundo sentimiento que te suplica encarecidamente por su hijo, Onésimo. ¿Quién llegó a ser como un hijo para mí mientras me encontraba encadenado? Puedo imaginarme a Filemón dirigiéndose a él y diciendo, Onésimo. Pienso que Paul cree que eres... Te has hecho cristiano. No pensé que nadie pudiera engañar a Paul.
yo. Hasta que sepa que Él sabe lo que has hecho, no me impresionan mucho estas conversiones tan rápidas. Antes te era inútil, y eso es decir poco, pero ahora se ha vuelto útil tanto para ti como para mí. El nombre Onésimo significa útil, así que Pablo está jugando con el nombre. Dijo, antes no era Onésimo para ti, pero ahora sí es Onésimo. Ahora es útil para ti y para mí. Me imagino a Filemón diciendo, bueno, eso está todavía por verse. Pero luego sigue leyendo la letra que aparece en el versículo 17. Así que si me consideras un compañero, recibe a Onésimo como me recibirías a mí. Y si te ha hecho algún mal, y lo ha hecho, o te debe algo, y lo debe, le agradecería que lo cargue a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi propia mano. Ya se había ido, ¿no? Pablo sabía todo lo que Onésimo había hecho. Sin embargo, le escribe a Filemón y le dice, Filemón, sé que te ha hecho daño, sé que te ha robado, pero todo lo que te deba, cárgalo a mi cuenta. Y cuando yo vaya, pagaré todo lo que él haya robado. Y eso, en parte, ilustra esta buena noticia sobre Jesucristo. Porque lo que Pablo hizo por Onésimo al pagar una deuda que Onésimo no podía pagar. Eso es lo que Cristo hace por los hombres y las mujeres, quienes creyeron en Él. Él paga a Dios y a su santidad nuestra deuda. Amén. Cuando Nicolás I era el zar de Rusia, solía visitar sus puestos de avanzada vestido como un soldado común, disfrazado de capitán, de teniente. Daba la contraseña y podía inspeccionar sus puestos de avanzada y la gente realmente no sabía quién era. En un puesto avanzado había un joven, hijo de un amigo del emperador, encargado de los fondos del lugar. Su labor es pagar a los soldados, pagar los suministros que utilizaron. Era un lugar solitario y como los soldados han hecho durante siglos, el joven empezó a apostar. Al principio usó sus propios fondos, pero luego tomó parte del dinero que el gobierno le confió. Él siempre tuvo la intención de devolverlo, ¿sabes a lo que me refiero? Pensaba que en una noche de suerte obtendría una gran ganancia y así podría devolverlo todo. Pero entonces llegaron noticias de la segunda sección, la policía secreta del emperador, que al día siguiente iban a venir a inspeccionar los libros de correos. El joven regresó a su habitación y tomó los libros de la estantería y sacó un papel y calculó cuánto debería haber tenido. Y tomó el oro de la caja fuerte y luego contó cuánto tenía en realidad. Y lo anotó y restó. Era una cantidad enorme. Más de lo que imaginó, más de lo que podría pagar. Sabía que al llegar los mensajeros de la segunda sección mañana descubrirían todo, lo arrestarían y su familia caería en desgracia. Simplemente no pudo afrontarlo. Así que al final tomó la decisión de quitarse la vida. Decidió que a medianoche todo habría terminado. Sacó un revólver de un cajón de su escritorio y lo puso ahí. Luego sacó vodka de otro cajón. Se sentó a beber y a mirar fijamente esas cifras y casi distraído tomó un bolígrafo y escribió una frase.
Es una deuda muy grande. ¿Quién podría pagarla? Y la respuesta que me dieron fue nadie. Deseaba que fuera distinto. Pero decidió quitarse la vida a medianoche. Apoyó la cabeza y el vodka, unido a su dolor, lo durmió. Ese día, Nicolás vino a visitar el puesto de avanzada. La noche antes de irse a dormir, notó una luz a lo lejos y por curiosidad fue y llamó a la puerta. No obtuvo respuesta, la abrió y miró hacia adentro y vio al joven soldado desplomado sobre el escritorio. Vio unas monedas de oro. Se acercó tras el soldado, miró los libros, las cifras en la página y esa patética frase, ¿quién puede pagar tal deuda? Comprendió lo ocurrido. Estaba a punto de arrestar al joven, pero vio que era hijo de un amigo. Así que Nicolás tomó el bolígrafo del escritorio y escribió una palabra. Luego tomó un anillo de sello, lo estampó en la página y salió a la noche. Pasó 1 hora, 2. El joven despertó pasada la medianoche y tomó el arma, decidido a actuar rápido. Iba a apretar el gatillo, pero al mirar vio esas cifras, vio esa frase, una gran deuda, ¿quién puede pagarla? Y debajo. El nombre que él tenía era simplemente Nicolás. Y él conocía ese nombre. Y luego la marca del sello. Notó que de algún modo Nicolás llegó. Nicolás terminó avalando toda su deuda. Así que puso él libros de vuelta al estante, oro a la caja, me acosté en el catre y esperé el alba. Al alba cumplió. A Nicolás solo le quedó la última moneda de oro. Todo lo que ese chico había robado. Una palabra trajo paz al joven afligido. Era el nombre Nicolás. Y cuando estaba creciendo en la ciudad de Nueva York, no sabía de Dios ni de teología. Sabía esto, si Dios fuera santo, aunque fuera poco, al encontrarme con Él, no tendría oportunidad. Entonces alguien me dio la buena noticia. Y una palabra trajo paz a mi corazón afligido. Fue el nombre de Jesús. Como dijo el autor del himno, Jesús lo pagó todo. Todo es por Él. El pecado dejó su mancha. Lo dejó blanco como la nieve. Y al final, ¿qué es lo que ha terminado pasando con Paul? Lo hice todo por Onésimo. Lo que Nicolás me hizo por ese joven soldado. Jesús hace por cada hombre o mujer que viene a depositar su confianza en Él. Él paga la deuda. Y ahora finalmente son libres, sí. Digo, es solo la mitad de esta noticia. Pero hay más. Tras leerla, Filemón dijo, Onésimo, Pablo paga, basta, ve con los otros, descansa, vuelve mañana, todo terminó. Ya, tal vez fue Apia quien dijo, cariño, no creo que hayas leído la carta con atención. Ahí dice, si me consideras una socia, recibe a Onésimo tal y como me recibirías a mí. Si Pablo estuviera aquí, lo mandarías con los esclavos. Sabes que no, Apia. Dice, recíbelo como a mí. Cariño, eso implica hacer por Onésimo lo que haríamos por Pablo.
Y puedo imaginar a Apia llevando a Onésimo a la habitación de invitados. Va diciendo, Onésimo, nunca pensé que te mostraría esta habitación, pero ¿hay algo que quieras para cenar? Onésimo dijo, nunca pensé que te diría esto, Apia, pero he oído hablar de tu estofado de cordero. Me encantaría probarlo. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero sí sabemos que algo así pasó. Y Onésimo fue aceptado como aceptarían a su amigo Pablo. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, en la versión Reina Valera, hay una pequeña frase que dice, somos aceptados en el amado. Nuevo Testamento, esto sale más de 140 veces. Cuando la Biblia o cuando Pablo habla de gente como nosotros que somos cristianos, él dice, estamos en Cristo, estamos en Él. Es la forma principal en la que el Nuevo Testamento se refiere a los seguidores de Cristo. Esto dice lo siguiente, al hacerte cristiano y confiar en Cristo, no solo fuiste perdonado, sino aceptado en el amado de Dios. Y todo lo que Dios haría por su amado Hijo, lo hace por aquellos que confían en Él. Somos aceptados por el Padre en su Hijo, el amado. Cuesta creer que pasaron más de 50 años desde que fui a la costa oeste para casarme. Había conocido a Bonnie Mee. Por cierto, ojalá pudieras conocerla. La gente que la conoce me tiene en mejor estima. Pero me había comprometido y nunca había conocido a sus padres. Así que iba no solo para casarme, sino también para conocer a mis suegros. Fui en tren de Chicago a la costa oeste hasta Albany, Oregón. Y Bonnie estaba allí esperándome y fuimos en coche hasta la casa de la Cuarta Avenida y recuerdo que Bonnie llamó a la puerta, mamá Vic abrió y Bonnie dijo, madre, este es Haddon. Su madre, Usbaem, ocultó muy bien su decepción. Dijo, pasa Haddon, me alegra verte. Nos sentamos, charlamos unos 20 minutos y dijo, debes tener hambre. Voy a prepararte algo. Y además, ahí fuera tenemos una nevera llena de comida en la cocina. Y cuando quieras comer algo, sírvete tú mismo. O sea, llevaba allí, ¿qué? 20 minutos. Tenía vía libre en el refrigerador. Y luego mamá Vic dijo, después de que comimos algo, dijo, sabes, tenemos una habitación abajo. Creemos que es la habitación más bonita de la casa, especialmente en verano. Es fresca, es oscura, un lugar maravilloso para dormir. Y entonces, y mientras estés aquí, esa es tu habitación. Así que aproveché, bajé y me tiré en la cama. Menos de una hora de espera, el refri es el mejor sitio. Tras la siesta, bajó el papá de Bonnie, nos conocimos y me dijo, ustedes van a necesitar un coche mientras estén aquí. El auto está afuera. Mamá y yo no lo usamos mucho, pero aquí tienen las llaves y cuando quieran salir, tiene el tanque lleno. Váyanse. Estuve ahí 2 horas y tenía el refrigerador, la mejor habitación y el coche familiar. No hay nada mejor que eso. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera conocido a Bonnie en Albany, Oregón, solo de paso. Voy a esa casa en el 430 de West Fourth. Llamo, abre su madre y digo, soy Haddon Robinson. Ella diría, ¿y qué? Sé que si le hubiera dicho que tenía hambre, me habría hecho un sándwich. Eran muy generosos. Dudo que hubiera entrado al cuarto principal. De haberlo hecho, imagino a mamá Vic decirle a papá Vic,
Cariño, no es peligroso, llama al alguacil, sácalo. ¿Qué marcó el cambio? Bueno, la diferencia era que cuando fui a Albany, Oregón, Los Bigs me dieron la bienvenida, pues fui aceptado dentro de su amado círculo. todo lo que harían por Bonnie lo harían por mí. Que así sea. Por siempre. Su lugar en la familia pasó a ser el mío. Ella era la hija, yo pasé a ser el hijo. Sus bienes pasaron a ser míos, todo lo suyo ahora es mío. Sus privilegios se volvieron míos. Finalmente he sido aceptado para formar parte de El Amado. Eso es parte de estas buenas noticias. Bueno, cuando te haces cristiano, cuando pones tu confianza en Cristo, eres perdonado. Es decir, plena, definitiva, libre y eternamente eres perdonado. Y una cosa más. Eres plenamente aceptado en el amado de Dios. Y todo lo que Dios Padre hará por su amado Hijo, Él lo hace por quienes confían en Él. Cerca. Estamos tan cerca de Dios. Es que no me es posible estar más cerca. El amor con el que Dios ama a su Hijo es el amor de Dios por mí. Querido, tan sumamente querido por Dios. Más querido no podría ser. El amor de Dios hacia su Hijo es el amor de Dios por mí. Y para ti. ¿Y tú? ¿Y tú qué tal? Cuando llegas a poner tu confianza en Él. Te lo digo, esas son buenas noticias y son las mejores noticias que jamás escucharás. Amén. Awesome. Well, let's stand up together.